Señor, Dios ha sido con nosotros, hermanos, hasta acá. Eh, Veíamos la predicación de nuestro pastor Chu el otro día cuando decía, eh, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y me acordaba de la predicación que nuestro pastor Rubén nos invitó, nos compartió cuando volvimos después de la pandemia también a la iglesia, los primeros días que volvimos a la iglesia y reconociendo que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Los invito, hermanos, a buscar la palabra del Señor para esta tarde en el Salmo 27. Un Salmo 27 que habla de que tiene un título este salmo que dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Y vamos a leer este salmo escrito por David, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La versión Reina Valera en el versículo 14, la TLA, versículo 14 dice, el rey David, después de haber hecho esa declaración que si hubiese desmayado, dice: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, dice, y lo exclama, pon tu confianza en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos. Título de la palabra del Señor es pon tu confianza en Dios. Nuestra confianza debe estar en el Señor hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y a veces tratamos de ser fuertes y ser autosuficientes, y empezamos a darnos cuenta de que lo que estaba a nuestro alrededor ya no nos soporta, no nos sostiene, y tenemos que volvernos a donde está nuestra fuerza, donde está nuestra fortaleza, y en quién ponemos nuestra confianza. Si no, como dice el salmista, si no desmayamos, si no nos caemos, podemos caer en depresiones, podemos caer en enfermedades espirituales, pero nuestra confianza debe estar en Dios. Así que pon tu confianza, hermano. Yo pongo mi confianza en Dios en esta tarde. Estamos viviendo tiempos complicados, ¿cierto? Y se nos dice, y lo hemos compartido antes también en conversaciones, o la palabra del Señor nos recuerda, y Jesús mismo lo dijo. Leamos Lucas 21:11. Lucas 21:11, Jesús lo recuerda, dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y Jesús lo planteaba y decía que esto iba a pasar a futuro y antes de que Él venga. Hemos vivido temas climáticos y hemos vivido hoy, ya se habían vivido antes mucha hambre en las otras guerras que hubieron, y hoy los economistas y los sociólogos proyectan que si esto continúa así, tanto guerra económica como la misma guerra que está en Europa, eh, puede haber hambre. Cuando habla de las pestilencias, ya vivimos 2 años de una pandemia nunca antes vista por nosotros, nunca antes vista por nuestros padres, y encerrados con mascarillas, y bueno, el Señor ha sido con nosotros, y se cumple la palabra del Señor, y habrá terror, dice, y grandes señales en el cielo. Como padres de familia, claro, vemos las noticias, puedes leer un artículo en el diario, o puedes ver el entorno en el trabajo en el que estás y ves que a lo mejor empieza uno a darse cuenta que la economía empieza a flaquear. Vemos el término tanto que se ha hablado estos últimos días de la inflación, otro que se empezó a usar, que es esta inflación, ¿cierto?
el dólar que sube, baja, es tan incierto como está, el valor de las cosas que se proyectan, que siguen subiendo, subiendo y no sé, no baja. Y las noticias solo hablan de eso. Eh, Vivimos 2 años casi encerrados y ahora salimos de nuevo y nos encontramos con esto que puede haber algo más complejo. Eh, Vuelven las enfermedades respiratorias que existían antes de la pandemia, como la influenza, como el adenovirus, el virus incisional para los niños. Ahí escuchamos de nuevo las autoridades diciendo que las camas UTI están, de niños están completas y está todo completo. Y bueno, y en la humanidad, y muchas veces quienes ponen su confianza en el entorno, empiezan a desmayar y empiezan a venir los enemigos y luego se contagia un hermano, nos contagiamos y puede venir angustia quizás al corazón, puede venir eh, esta sensación de vulnerabilidad, ¿cierto? Y que nos sentimos inseguros. No obstante, el Señor esta tarde, hermano, nos invita a eso, a que tengamos esta confianza en Jehová, que veremos y veremos su gloria y Él será con nosotros. Sumado a lo que les comentaba recién como introducción, la hepatitis que se hablaba en los niños, ¿cierto? La fiebre del mono, que no sé si se ha confirmado o no un caso en Chile, pero eh, se suma a esto todo este escenario adverso, un escenario eh, inseguro, difícil, que uno puede decir, sabes que me encierro, pongo acá y no salgo más y no comparto con nadie, quizás puede tomar alguien esa decisión extrema, ¿cierto? Porque luego vienen los robos, a la delincuencia, a la orden del día, vemos que no estamos tranquilos ni de día, eh, y la preocupación que tiene hoy la, la población, la comunidad. Y volvemos a lo personal. El negocio puede ver quizás que su sueldo no le alcanza o se preocupa por lo que pueda venir porque quizás no le puede alcanzar y hay una preocupación. Y algo que nos puede hacer desmayar y algo que nos puede hacer bajar el ánimo y viene esta incertidumbre a la vida del cristiano y a veces todo esto, todo esto nos va alejando de nuestra confianza en el Señor. Y todo esto que hay un bombardeo de se nos llenan de información, de estas cosas que están pasando o el entorno peligroso que se está viviendo, que nos puede llevar a hacer desmayar. Y sabes, hermanos, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. El Señor quiere que estemos seguros en Él, que estemos eh, como lo compartía nuestro pastor el otro día, una hermana, bajo sus alas, estar seguros en el Señor. Y en Él, mis hermanos, siempre, siempre vamos a ser guardados. Siempre el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar. Eh, el desánimo y el desmayar es una herramienta que usa el enemigo para el cristiano. Y es una herramienta muy peligrosa, y que luego viene la amargura al corazón, y se forma una raíz de amargura, y puede pasar que incluso lo lleve hasta la incredulidad. Y pasa el tiempo y esto no va saliendo. Podemos vivir quizás un momento de inseguridad, un momento de esta inseguridad quizás de lo que planteábamos, esto incierto, pero debe venir nuestra confianza en el Señor. Debemos levantar la cabeza y no quedarnos en la situación en la que estamos. Hebreos, miren la situación del peligro que hay. Hebreos 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza, el fin, nuestra confianza del principio. Eso es, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de tener un corazón que nos lleve a la incredulidad, o a dudar, o a desconfiar de que Dios nos va a guardar, a desconfiar de que en el camino en el que estamos seguros sirviendo al Señor. Me recordaba el otro día un texto que decía, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No nos cansemos, hermanos, de servir al Señor, no nos cansemos de buscar el rostro del Señor, de serle fiel al Señor, de hacer el bien, mis hermanos. ¿Dónde está nuestra confianza? Y una pregunta, debemos confiar en el Señor, sin duda, pero la pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está su confianza? Hoy el mundo, en general, la industria, ofrece seguridad. Ofrece seguridad con alarmas en las casas, y hay difusión, publicidad en la televisión siempre. Ofrece seguridad de seguros para que no te roben, por ejemplo, en las cuentas corrientes. Ofrece seguros de vida, seguros de accidente, una buena cuenta corriente quizás tener, y ahí está tu confianza. ¿En qué tenemos nuestra confianza? En un buen trabajo, aquí estoy seguro, en este trabajo me va bien. Y si el trabajo no está, ¿dónde está nuestra confianza? O un buen negocio, tengo la idea o inició un tremendo negocio y ahí está su confianza, o su confianza sigue estando en el Señor. O la inversa, quizás no hablando de la confianza que nos genera el mundo, sino que de lo que está en nuestras fuerzas. Nuestra confianza está en lo que tenemos y a lo mejor miramos nuestra corriente que está vacía y ahí está nuestra confianza y no tenemos ninguna confianza. Quizás ya no tiene fuerza. Quizás dice, he tomado malas decisiones, quizás ha hecho algunos malos negocios y ya no tengo cómo salir adelante. Y el Señor siempre nos da una salida. El Señor siempre nos muestra una salida, pero nosotros debemos hacer algo. El Señor siempre nos espera, pero nosotros debemos actuar. Nos da el libre albedrío. David estuvo en varias situaciones de aflicción. Él tuvo varias situaciones que lo llevaron a tener esta quizás inseguridad o a sentirse perseguido. Tanto tuvo persecución antes de ser rey, ¿cierto? ¿Se recuerda? Que él fue ungido rey, que iba a ser rey muy joven y después tuvo persecución. Internamente, después cuando fue rey también había persecución. En su entorno era uno de los únicos reyes que tenía su confianza en Dios y a los demás les molestaba y lo atacaban y querían en su entorno también destruirlo porque él tenía su confianza en Dios. Y David estaba pasando algunas pruebas cuando escribe este salmo. Pero él sabía que iba a salir adelante. Él sabía que iba a salir adelante. Dice, el salmo lo va diciendo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice el versículo 3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el rey David. Y él estaba viviendo situaciones en donde estaba expuesto y donde estaba quizás en riesgo y estaba en momentos que se sentía un poco a desmayar, ¿cierto?
Y por eso es que el texto que leíamos dice, hubiera yo perdido mis fuerzas y hubiera ya no tenido esperanza, y hubiese perdido la esperanza, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y eso él lo alentaba. Y eso él era lo que lo podía poner firme, adelante, confiando en el Señor, levantando su cabeza y decir, bueno, puede haber un ejército contra mí, puede haber situaciones de enemigos que me quieran hacer daño. Hoy nuestros enemigos están ahí, ya lo comentábamos al inicio del tema, en donde está el enemigo de la economía, están los enemigos de los virus, ¿cierto? Están los enemigos de las situaciones climáticas, o quizás personas, o también la lucha que vas teniendo o vamos teniendo con el pecado y haciendo esta lucha constante, que estamos en una situación, o a veces nos encontramos en situaciones similares a la del rey David. Claro, él como rey, nosotros como personas quizás naturales. No obstante, nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra seguridad, mi hermano, no debe estar en cuánto tiene en su cuenta corriente, o en cuánto tenemos, o cuántos seguros tiene, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor. La fe es puesta a prueba, ¿cierto? Se nos dice, nos exhorta, y la palabra del Señor en ningún momento nos dice que no nos vamos a enfermar. Nos dice que no vamos a vivir momentos de aflicción, sino que nos capacita para eso, para que cuando llegue podamos tener esta seguridad de que con el Señor somos más que vencedores, conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos han pasado estos días enfermos y hablábamos uno u otro que iba a estar enfermo? Sin embargo, el Señor ha sido con nosotros y nos ha guardado. Hoy mi hermano Fernando nos comentaba que su hijo está enfermito. Orábamos recién por otra persona que nos comentaba la hermana Di, y a lo mejor el virus ahí está en la casa, hermano Fernando, y probable que se contagie a alguien más. Pero pon tu confianza en el Señor, pongamos nuestra confianza en Dios, y que Él nos va a ayudar. No es la vacuna, si bien gracias a Dios nuestro país tuvo la capacidad de proveernos de la vacuna para poder generar inmunidad, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. Que el Señor nos ayude, mi hermano. La fe va siendo puesta a prueba y como decía, se nos exhorta, se nos dice, pero viene la situación, viene la prueba, y a veces nuestra confianza se pierde y no nos sentimos capaces. Y a veces también nos pasa que nos vamos quedando ahí inertes y no nos movemos y no buscamos ayuda, y nos quedamos solos y nos ensimismamos y quedamos solos, y llega el momento de que llega el momento de congregarse, y no, porque estoy pasando una prueba, y lo mejor es cuando estamos pasando la prueba poder congregarnos, porque ahí en medio de la congregación somos alentados también. Cuando la fe, como leíamos o comentábamos hace un rato atrás, se va debilitando, quedamos expuestos y se va debilitando y empieza a perder la esperanza uno, la confianza en el Señor, vamos quedando expuestos y a tomar decisiones incorrectas, a creer de manera incorrecta. Hay un peligro enorme también, y es el extremo, ¿cierto?, de llegar incluso hasta apostatar, cuando uno pierde la confianza y va perdiendo la esperanza en el Señor. No buscamos la ayuda del Señor. Cuando vamos perdiendo la confianza, vamos perdiendo la fe, no buscamos la ayuda del Señor, y el Señor quiere que le busquemos porque Él tiene su mano extendida para ayudarnos. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Nos pueden decir en el entorno muchas cosas, pero nuestra confianza y nuestra fe está segura de que en Dios nosotros estamos seguros, de que Dios será nuestro guardador, que Él será nuestro ayudador. ¿Qué fue lo que sostenía al rey David? ¿Qué fue lo que sostenía acá al rey cuando dice en un momento, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Era su confianza en Dios. Era el estar seguro. Y dice en un momento que él iba a levantar su cabeza sobre los enemigos e iba a estar seguro en el Señor. ¿Qué nos dice el libro de Isaías 40, versículo 28? Que lo cantamos a veces, ¿cierto? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor nos guarde, hermanos. ¿Cómo podemos recuperar nuestra confianza en Dios? Es leyendo la palabra del Señor, es buscando al Señor. ¿Cómo uno puede fortalecer o recuperar esa confianza en Dios? Mire lo que dice en el mismo Salmo 27, versículo 8. Dice, yo lo tengo acá como la TLA, en la traducción TLA. Y dice el rey David, dice, una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío, dice él. ¿Cómo vamos a recuperar esta confianza? ¿O cómo vamos a ir siendo más fortalecidos? Es buscando al Señor, es buscando a Dios. Y él dice, una voz interna me dice, busca a Dios. Y él mismo se está hablando, por eso te busco, Dios mío, porque de Él viene nuestra fuerza, de Él viene nuestra fortaleza, de Él viene nuestra confianza. ¿Realmente, hermano, confiamos en Dios? Hacía esta pregunta mientras preparaba el mensaje, ¿realmente confiamos en Dios? Cuando uno confía en Dios, sin duda le busca, porque ahí está seguro, ¿cierto? Y ahí está mi confianza, porque cuando yo le busco, es porque sé que en Él tengo seguridad o tengo una respuesta, y estoy seguro. Confiar en Dios es mucho más que un meme que podemos compartir por las redes sociales. Y es bueno, claro, unas palabras de aliento o compartir ahí un meme que apareció, confía en Dios siempre y lo comparte. Confiar en Dios es mucho más que una frase, hermanos, que que una linda frase, más que más que una, eh, como le decía, un eslogan, puedes colocarlo atrás en el auto, yo confío en Dios. O en la casa, ¿cierto? Esta casa confía en el Señor, sí, qué hermoso. Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Conversaba con un hermano mientras estuvieron enfermos estos días y él decía, y yo leía el Salmo, y yo leía la palabra del Señor. ¿Y dónde iba a buscar refugio? ¿Dónde iba a buscar sanidad? A la palabra del Señor. Y dice que lo leía en voz alta y que hasta que quedó difónico, me contaba, porque estaba leyendo la palabra del Señor. Claro, la palabra del Señor es nuestro refugio. Es donde podemos ir a buscar confianza y esta seguridad, mi hermano, de que no desmayamos. Podemos ver un entorno difícil, un entorno y escenarios complicados que se nos pueden dar, que el Señor nos guarde, pero debemos tener nuestra confianza en el Señor.
Dice el Salmo 56, verso 3, dice, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que quizás hay un poco de temor, de inseguridad, de miedo, pero dice, yo en ti confío. ¿Cuántas veces hemos estado por tirar la toalla y, y estamos por desmayar y a lo mejor has intentado salir adelante de alguna situación, enfermedad, de alguna situación económica y intentas una por un lado, por otro lado y no puedes y tomas decisiones y haces algo y de aquí con esta sí me arreglo y no puedes salir. Y estamos a veces por desmayar. Más, ¿cómo podemos volver a tener esta confianza y esta seguridad buscando al Señor? Él nos va a dar una respuesta, nos va a dar una salida, nos va a dar un camino para tomar buenas decisiones, hermanos. Y tener paz, y a lo mejor vamos a pasar la prueba y no se va a terminar de manera rápida y vamos a seguir pasándola, pero la vamos a pasar en paz, seguros en el Señor. Esperemos en el Señor, hermanos, en los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor son perfectos. Los tiempos del Señor son precisos. Y Él nos moldea y pasamos situaciones complicadas, pero uno dice, ya, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? Es porque el Señor está moldeando nuestro corazón. Hace poco, claro, teníamos en la casa un accidente y uno meditaba y decía, bueno, el Señor está moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, y que el Señor nos ayude a poder pasar las luchas, las pruebas, siempre confiando en el Señor. Y, y como decía David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Busquemos a Dios, hermanos. Busquémosle, porque Él es nuestro todo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro, como dice el libro de Lamentaciones 3, verso 24, dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. La palabra del Señor, hermanos, me vuelve a decir, en el mismo Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando leemos la palabra de Dios, porque estamos buscando al Señor, empezamos a tomar confianza. Y la palabra es perfecta. La palabra, nos damos cuenta que tiene esa vida maravillosa que empieza a ser en nuestro corazón. Y por eso, hermanos, ¿cómo buscamos? ¿Cómo nos vamos a ser fortalecidos? ¿Cómo vamos a volver a tener esta confianza en el Señor? Es buscando al Señor, es volviendo a la oración, es volviendo a congregarnos. Y no es que yo me congrego, yo me conecto desde la casa, no es volviendo a congregarnos, mis hermanos, y poder estar disfrutando también en la armonía de la iglesia la palabra del Señor, la alabanza, el orar juntos por todos nosotros, por todos los hermanos, intercediendo unos por otros. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted escucha hablar a alguien que no cree en el Señor y está triste, o está deprimido, o está pasando algún problema, uno ve a esa persona, se ve como para que me entiendan, se ve una persona apagada, sus ojos están tristes y uno ve a alguien sin esperanza.
Y vivir sin esperanza debe ser muy difícil. Debe ser muy doloroso que alguien viva sin esperanza. Más nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de tener esta fe que el Señor nos hace nacer en nuestro corazón y esta confianza en Él, de que si algo nos pasa, tenemos esta esperanza y podemos creer que Dios está con nosotros. Y gracias al Señor por ello. Gracias al Señor por la fe que nos regaló para así también ahora ser sus hijos. ¿Cómo podemos ir siendo fortalecidos? La fe y el ser fortalecidos y el ir tomando esta confianza en Dios, cuando uno le va buscando, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, oramos o escuchamos la palabra del Señor en la iglesia, en la congregación de los hermanos, vamos siendo fortalecidos, vamos siendo restaurados, vamos siendo sanados de esta enfermedad espiritual también que se nos pueda dar en ocasiones. Romanos 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, dice. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Nos decía la palabra del Señor hace unos días atrás, día domingo, que debemos ser, que en el cristiano debe haber gozo del Señor. Dice el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y mire lo que dice Nehemías 8:10. Le está diciendo en un contexto en que el pueblo estaba construyendo los muros y abrieron la palabra del Señor y empezaron a leer la palabra del Señor, y les dice Nehemías al pueblo que vayan, que se alimenten, que compartan con los que no tenían, y les dice, no os entristezcáis por los que estaban quizás afuera mirando ahí, querían atacarlos para que no construyeran. Le dice, no os entristezcáis. Y les dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es vuestra fuerza, perdón. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Así, mis hermanos, la confianza del Señor la empezamos a ir depositando, empieza a tomar fortaleza en nuestras vidas, también cuando leemos la palabra del Señor y ella trae gozo a nuestra vida. El congregarnos, mis hermanos, también nos alienta. Nos alentamos unos a otros. El Espíritu Santo hace que vivamos este amor y este amor ágape, esta comunión que tenemos. Y cuando nos congregamos, es maravilloso, mis hermanos. Hemos quizás estos días echado de menos porque por razones de enfermedad o de evitar contagios también no hemos podido congregarnos, pero es una bendición congregarnos. Cuando estamos en casa no es lo mismo. No es lo mismo, hay hermanos que no pueden congregarse y síganlo haciendo de manera online, pero si podemos hacerlo, haga un esfuerzo y congreguémonos. Conversábamos con el hermano Pedro el otro día camino a casa de la reunión del domingo anterior. Decíamos que es distinto cuando uno llega a congregarse y a escuchar la palabra del Señor. Reconocíamos en conjunto con el hermano que hay algo pasa que cuando uno se congrega en la iglesia, algo distinto. El Espíritu Santo se mueve y la palabra de Dios uno la puede escuchar también en un ambiente distinto. Cuando estamos en casa, normalmente se distrae, y espero que quienes no puedan ir a la iglesia por alguna razón puedan escuchar la palabra en un ambiente de cuidado, de que no se pueda distraer, sino que haya una conexión también con el Espíritu Santo mientras se está escuchando la palabra del Señor. Y compartíamos esto, que es una bendición poder congregarnos y somos fortalecidos, y claro, es renovada nuestra fuerza cuando nos congregamos también. Dice el Salmo 27:4, dice, el mismo rey dice, una cosa he demandado a Jehová,
esta buscaré. El mismo Salmo capítulo que estamos leyendo. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, o en su templo. Dice. Miren, él sabía que estar en la casa del Señor, él sabía que estar en la casa de Jehová iba a ir siendo fortalecido. Dice, esta buscaré, dice. Una cosa, yo le pido al Señor, dice en otra versión, una cosa le pido, que yo quiero estar todos los días en su casa, estar en la presencia del Señor, que el Señor nos vaya siempre guardando, mis hermanos. La Biblia, mis hermanos, no nos dice que nunca no nos vamos a enfermar, no nos dice que no vamos a pasar pruebas, ya lo compartíamos, ¿cierto? Pero siempre el Señor nos dice que Él va a ser nuestro escudo, que Él va a ser nuestro protector. Dice el Salmo 28, verso 7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico, y con mi cántico le alabaré. ¿Cuántos estos días han pasado tiempos difíciles en casa? O está pasando alguna situación difícil, sea enfermedad, sea lo que ya conversábamos, económico. Y qué bueno que el Señor nos recuerda, hermanos, que podemos confiar en Él para salir adelante, de la situación que sea. Y no estoy hablando de si es económico, de la prosperidad, sino que el Señor nos da una salida para corregir nuestras decisiones y para salir adelante y seguir adelante. Así guardar nuestra familia, guardar nuestro hogar y principalmente nuestra comunión con Él. Nada, hermanos, puede ser más importante que la comunión con el Señor. Y cuando pasamos a dejar de que Dios sea lo más importante en nuestra vida, automáticamente empezamos a mirar en que podemos poner la confianza en lo que tenemos, en nuestro entorno, en lo que puedo palpar, en lo que puedo tener. Si ando con 500.000 pesos en el bolsillo, ahí estoy tranquilo, pero si no ando con eso, no estoy tranquilo. Hermano, aunque no tengamos quizás a veces nada en el bolsillo, nuestra confianza está en el Señor. En Él somos más que ricos. Que el Señor nos guarde. Para ir terminando, dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Le dice el Señor. Le dice Moisés a Josué en su momento. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, hermanos. Ten confianza en el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor y en Él. En Él estaremos seguros. Seremos más que vencedores. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, ¿cierto? Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y como decía la versión de la TLA en el capítulo 14, dice, por eso me armo de valor y digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá nuestro corazón. En Él estaremos seguros. Podemos ver un sinfín de cosas que el mundo y quienes son analistas, tanto en salud o financieros, nos pueden comentar, o la misma situación que vamos viendo climática, o la guerra que pueda estar pasando, o lo que está pasando en casa, me está pasando personalmente, nos puede llevar a desmayar, pero en Cristo Jesús estamos seguros. En Él, mis hermanos, no daremos ningún paso en falso. En Él vamos a estar siempre confiados. Los invito a que oremos al Señor. Demos gracias al Señor por su palabra y lo invito a que oremos al Señor.
Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu gran amor, por tu palabra, Señor, que nos habla en nuestras vidas. ¿Y en qué podemos poner nuestra confianza hoy en día? ¿Cómo podemos hacerle frente al futuro que se nos viene? Que a veces podemos desmayar. Como tú nos decías, Señor, en tu palabra, que si estamos en usted, si confiamos, si le buscamos como el salmista lo hacía, estaremos seguros en ti, Señor. Ayúdanos a componer nuestra confianza en ti, Señor, a esforzarnos, a buscarte, Señor, porque sé que en ti estamos seguros, Señor. Porque entendemos que no hay seguridad en nadie más que en usted. En nadie más hay seguridad que en usted, Señor. Te alabamos, Padre. Guarda nuestras familias. Guárdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en rectitud buscándote, Señor. A ser fortalecidos, a ser fuertes, Señor. Fortalecidos en nuestro corazón, Señor, al buscarte, Padre Celestial. Y nuestra fe siga intacta y siga firme, Señor, para servirte. Ayúdanos a poder congregarnos, Señor, y amarte cada día más, Señor, y poder anhelar el congregarnos, porque ahí también, Señor, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y ahí, Señor, tú nos vas fortaleciendo, nos vas restaurando, Padre. Guarda nuestros corazones, guarda cada hermano, Señor, que ha sentido desmayar o está desanimado, o ha sentido que ha perdido la esperanza. Ayúdale, Señor, a tomar esa decisión. Y hoy tomamos esta decisión, Señor, de seguir adelante confiando en usted. Guarde cada familia de la congregación, a nuestros pastores, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te alabamos en esta tarde y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.